Reforma apostólica en medio de ustedes para exaltar y bendecir el nombre de nuestro buen Dios y darle la gloria al único que le pertenece, en gran manera ser glorificado. Estamos bendecidos y agradecidos con el Señor por la forma en que Él se viene manifestando y edificando nuestras vidas, llevándonos a ese proceso de transformación de gloria en gloria. Agradecemos a Dios por los hermanos que ya nos han informado que están conectados, como el pastor William de Villavicencio, Luis Arango de Puerto Barrios, Jairo del Cid, de Puerto Barrios, el pastor Abraham Celada de Waukegan, Gloria de Franco allá en Colombia, el pastor Julio Garay de Honduras, Luis Fernando, tenemos a Erika Franco, a Shirley Guzo, Nelly de Hernández, al pastor Nelson Bámaca y también a los hermanos de Costera Diamante y Ada Cordón, como también aquellos que nos están escuchando a través de SoundCloud de diferentes países, como solo menciono algunos, aunque son como unos 22, pero está Hungría, Perú, está estos otros países que voy a mencionarlos ahorita: Paraguay, Rusia, Alemania, Brasil, Francia, India y otros países que también nos están escuchando, y qué lindo sería que se comunicaran con nosotros y nos informaran la bendición que ha estado siendo Reforma Apostólica para ustedes allá en aquellos bellos países también. Así que agradecemos a Dios por la presencia del Señor y por la forma en que Él se ha estado moviendo y manifestando de una manera gloriosa, y cómo estamos llegando a todas las naciones, también en inglés y también en quechí, ya que gracias a Dios Reforma Apostólica está siendo traducido a esos idiomas para bendición de los hermanos y un mejor entendimiento. Así que gloria a Dios por eso. Tenemos también a Bremely de Méndez en Chiquimula, a Hilario René, también a Naomi Quevedo, a Misión El Calvario del Rancho, Fausto Matute de Waukegan, Silvia Solares aquí de la sede central, y tenemos así a otros hermanos que están también conectados en diferentes lugares, pero aquellos también, aquellas iglesias o aquellos grupos o familias que nos están viendo, les bendigo en el nombre de Jesús, y un saludo y abrazo de todo el equipo de multimedia hacia ustedes, que reciban de la presencia y de la gloria de Jesucristo en sus vidas. El pastor Wilmer Osoy de La Gomera, el pastor, el hermano Salvador Acevedo, el hermano Adolfo Miranda de Pachuca, México. Así que gloria a Dios por cada uno de los hermanos. Los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando de Mateo capítulo 3, del versículo 15 al 17, y dice así: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hemos estado hablando ya en diferentes programas de Reforma Apostólica y comprendiendo lo que significa cielos abiertos y el vivir bajo cielos abiertos. Estuvimos hablando sobre lo que dice o lo que significa tengo complacencia, el hecho de que Dios mismo se complacía en él al ver a Cristo Jesús, su carácter, el estilo, su naturaleza manifestado y expresado en Cristo. No era una complacencia de Cristo hacia el Padre, aunque definitivamente lo era. No está relatando eso, sino lo que él está relatando es la complacencia que él sentía
esa satisfacción, esa realidad, esa realización del Padre en Cristo Jesús. Él se vio realizado en la persona de Cristo, así como Cristo desea verse realizado en lo que es la iglesia de Jesucristo, lo cual somos todos los discípulos nacidos de nuevo para la gloria de su nombre. Es por eso importante que ahora veamos lo que el Espíritu Santo nos quiere seguir mostrando y esto nos va a ayudar a avanzar y a crecer a un nivel muy importante de lo que el Señor a donde quiere llevarnos realmente. Hoy quiero basarme en una voz en los cielos, en el versículo 17, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiero hablarles hoy sobre el hecho de ser hijos de Dios. Y quiero aclarar para que no haya ningún malentendido o no se piense que estamos dando hoy una revelación, por decirlo así, light, aunque no hay revelación light. Pero el hecho de pensar que otra vez nos están hablando de Hijo de Dios y que alguien pensara que estamos siendo llevados nuevamente al libro de identidad en relación al inicio del proceso de formación y de práctica en nuestra vida cristiana. Quiero explicar bien esto para que veamos esta realidad y juntos disfrutemos y seamos edificados en lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Cuando está diciendo aquí, este es mi Hijo amado, hablando en Mateo capítulo 3, no se está refiriendo a un niño, se está refiriendo a una persona que ha alcanzado ya un nivel de madurez. Hay una palabra que tiene que ver con hijo, paidos, ese es un bebé, es un niño, es alguien infantil, es alguien que no ha crecido, no ha desarrollado y que está iniciando prácticamente su vida. Pero luego ahí está tecnón, que significa adolescente, pero también está huíos, que significa maduros. Ahora, cuando le está hablando a Cristo aquí, este es mi Hijo amado, le está hablando de un nivel de madurez. Es de un Cristo que ya estaba formado y que estaba expresando el carácter de Cristo en su vida, en su conducta, en su relación con sus padres, en su relación con el trabajo, en su relación con la gente. ¿Por qué razón? Porque aquí no había iniciado el ministerio. Sencillamente era vivencia, era realidad, era relación con el Padre, era relación con la gente, era relación con su familia. El problema es cuando aislamos la vida en Cristo de la familia, del trabajo y solo lo convertimos a templo, cuando no es así. Vemos a un Cristo que antes de iniciar su ministerio, Él primero expresó una relación perfecta, buena y agradable con su Padre, pero también con su familia, también en relación al trabajo, también en relación con sus amigos y con todo su entorno. Él dio la talla como verdadero Hijo de Dios, no como un niño, sino como alguien que había alcanzado madurez. Pero dentro de la vida de madurez viene el proceso ya de aplicación y de ejercitar los dones, de ejercitar el ministerio, de ejercitar aquello que Dios le ha dado. No estoy hablando de ejercitar la expresión del carácter del Padre, porque por eso el Padre tuvo complacencia y lo calificó al decir que era su Hijo amado y que tenía complacencia. Prácticamente lo calificó de excelente. No había ni más ni menos que abarcar hasta ese momento. Pero luego vemos, y aquí está para ayudar y evitar cualquier malentendido que se pueda pensar de que estamos regresando a identidad en el inicio del proceso de formación de nuestra vida cristiana.
Ahora veamos aquí en Lucas, capítulo 9 y versículo 35. Lucas, capítulo 9 y versículo 35. Nos dice así: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. La primera experiencia fue cuando él se bautizó y ya expresó sometimiento al Padre. ¿Dónde expresó sometimiento? Cuando él dice: conviene que cumplamos toda justicia. No justicia de acuerdo a lo humano, sino justicia a lo establecido por el Padre, por el diseño que le correspondía a él ejecutar y vivir. Y el diseño no era solo en el aspecto ministerial o en el aspecto de talento o de un don, como muchas veces pensamos que tiene que ver. El diseño aquí, cuando está hablando en Mateo capítulo 3, tiene que ver cuando él dice que estaba sometido para cumplir toda justicia, era en el carácter y en la expresión de Cristo, en la revelación del resplandor de su gloria y en la revelación del carácter del Padre. Allí había dado la talla en todos los ámbitos. Como dije, familia, trabajo, amigos, relación social, si usted quiere llamarle, incluso con la relación en el templo. Él frecuentaba el templo, pero más que todas estas cosas era su relación con el Padre. Así que ya había alcanzado un grado de madurez, pero ahora en Lucas capítulo 9 y versículo 35 no nos está hablando del bautismo, ni nos está contando su testimonio de lo que pasó en el bautismo, sino esto es lo que sucedió en el monte, conocido, aunque no se llama transfiguración, pero conocido en el monte de la transfiguración. Realmente fue en el monte, pero lo que pasó ahí fue la transfiguración, donde allí tuvieron una experiencia y vivencia de cosas grandiosas, donde vieron sus vestiduras blancas. Por ejemplo, aquí en el versículo 29, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. En el 28, aconteció que 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. No dice al monte de la transfiguración, sino esa fue la vivencia, esa fue la experiencia. Era un monte. Se fue al monte a orar, y luego dice: entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Imagínense qué experiencia tan gloriosa, al punto que después se quedaron, yo podría decir, mudos, aunque el Señor les había dicho que no dijeran nada, pero la verdad es que no dijeron nada solo por obediencia, sino porque esta experiencia fue grandiosa. Ahora, ¿cómo es eso que al principio de su ministerio, en Mateo 3, viene el Señor y le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Pero luego 3 años y medio después, porque esto fue 3 años y medio después de esa experiencia, cuando el Señor vuelve en esa transfiguración, dice que en una nube escucharon decir: este es mi Hijo amado, a él oíd. En otro de los evangelios también dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Por qué razón al inicio del ministerio lo trata como hijo, pero 3 años y medio lo vuelve a tratar como hijo? Si algunos escuchan este mensaje solo así, por eso aclaré desde el principio, pensaríamos que nos están regresando a identidad. Pensaríamos que nos están hablando como bebés. Aquí el Padre no habló en primer lugar, cuando en Mateo 3, no habló de hijo a Jesús, ni lo trató de hijo a Jesús como un bebé, sino como un maduro.
Pero aquí en el capítulo 3 de Lucas, en la experiencia de la transfiguración, tampoco lo está regresando a identidad en relación al manual de identidad, como podríamos decir. No es que lo está regresando a un nivel bajo o que sea un tema light el hablar sobre hijo, sino aquí está hablando ahora. Si en Mateo 3 estaba hablando de madurez, que Jesús en ese momento había alcanzado la madurez para eso, pero ahora está diciendo este hijo, este huíos, en otras palabras, este maduro es mi hijo amado, en que yo tengo complacencia, a él oíd. Lo quiero referir a Romanos capítulo 8 para que podamos tener mayor fundamento sobre esto. En Romanos capítulo 8, y en el versículo 21, está hablando de ese hijo pero maduro. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿De qué hijos se está hablando aquí? No de los paidos, no de los tendón, sino de aquellos que han alcanzado madurez. Pero no solo una madurez, llamémosle así, inicial o el comienzo de un nivel de madurez, sino aquellos que han alcanzado una madurez plena. Solo por darme a entender, hay una madurez, cuando ya hemos alcanzado la madurez, una madurez en la cual estamos iniciando la etapa de madurez. Ya somos maduros, pero eso no significa que somos maduros completos. No significa que hemos alcanzado la plenitud de la madurez. Es por eso importante que comprendamos que en cada uno de los niveles, sea paidos, sea tecnón o sea huíos, hay niveles en los cuales nos describen el desarrollo y el crecimiento de cada uno de ellos. Ahora, cuando nos está hablando de huíos, nos está hablando de un huíos que nos demuestra madurez. En el caso de Cristo, que allí estaba dando la talla y había alcanzado la madurez en Mateo capítulo 3. Pero luego en Lucas nos está hablando de otro nivel que Jesús siguió creciendo y siguió madurando, porque dice la Escritura en Filipenses 2 que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Él siguió sometido al Padre, y cada vez que uno se mantiene sometido al Padre, sometido a la guía del Espíritu Santo, está madurando, está siendo perfeccionado, está alcanzando la plenitud de la madurez. Así que este tema no es porque estemos regresando al manual de identidad, sino es porque nos está hablando de una identidad plena. Lo voy a explicar con esto. Cuando alguien es niño, tiene identidad. Cuando alguien es adolescente, también tiene identidad. Cuando alguien ya es adulto, también tiene identidad. Entonces, el que le hablemos a un adulto de identidad, no lo estamos llevando a ser niño, ni le estamos hablando de identidad porque creamos que sea niño, sino le estamos hablando de identidad de acuerdo a su nivel que ha alcanzado, si es un niño, si es un adolescente, si es un adulto. Y lo explico de esta manera. Aquí en 1 Corintios viene el apóstol Pablo y dice en el capítulo 13 y versículo 11. Los versículos anteriores nos están hablando del amor, pero del amor en Cristo y de un amor pleno, no de un amor light, no de un amor inicial, llamémosle así, en Cristo, que se tiene cuando iniciamos la vida en Cristo, sino él está explicando de un amor que ha alcanzado madurez.
Por eso habla de lo perfecto, hablando de Cristo, y Dios es amor, Cristo es amor, y Él expresó plenamente el amor del Padre en medio de nosotros. 1 Corintios 13:11. Dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Me llama la atención que en estas tres cosas que menciona, hablar, pensar, juzgar, lo enfatiza en cada uno de ellos como niño. Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. ¿Por qué tanto énfasis a este aspecto? Porque como niño se piensa, como niño se habla, como niño se juzga. Cuando estamos hablando de juzgar, no estamos hablando de criticar, sino estamos hablando del grado de entendimiento que se tiene. De un entendimiento o como niño o de un entendimiento como maduro. Por ejemplo, cuando alguien trata de ver si alguien está en su juicio cabal, le pregunta cómo se llama, y parece una pregunta que muy de niño, llamémosle así, pero al niño le preguntan cómo se llama, pero al adulto también le preguntan cómo se llama, pero no porque lo estén llevando a niños, sino porque le están hablando como adulto. Ahora le preguntan cómo se llama, dónde vive, quién es su familia, y le hablan dónde vive y qué es lo que ha estado haciendo, y pareciera que fuera un relato o una plática muy sencilla, pero lo que están tratando de encontrar allí es si la persona está en su juicio cabal o si no puede dar una información completa. Por eso es importante el entender el juicio. El juicio también tiene que ver con un aspecto legal. No tomar decisiones arrebatadas o sentimentales o emocionales. No tomar decisiones improvisadas, sino ya es tomar decisiones con sobriedad, con un entendimiento claro. Eso significa que ha madurado. Cuando yo tomo juicios debido a prejuicios, pre significa antes de un juicio, pero ya voy prejuiciado. A veces hablo con una persona y no le creo porque ya voy prejuiciado. Y le creo más a lo que yo creo que a la obra del Espíritu Santo. Ya voy prejuiciado y por lo tanto ya no me permite tener un juicio normal. Solo porque alguien le comentó algo, solo porque vio algunas circunstancias, ya va prejuiciado. O a veces va prejuiciado porque uno mismo se conoce y lo está midiendo no al nivel o al grado de madurez que está teniendo esa persona, sino al grado de mi inmadurez. Yo juzgo como soy yo medido, y me mido que yo no soy responsable y creo que todo mundo no es responsable. Yo juzgo que todo mundo llega tarde y digo es que como llegar tarde es normal, como llegar tarde, bueno, todos lo hacemos. ¿Por qué? Porque está diciendo y está prejuiciando a los demás de acuerdo a su condición. Por esa razón es importante el crecer, el madurar. Y el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto que realmente es importante el crecer, el desarrollar, el ser niño, y como niño tiene identidad, como niño tiene identidad, como adolescente tiene identidad y como maduro tiene identidad. Quiero hacer una previa para hacer un anuncio. Nos han informado de Tigo que en un momento a otro harán, Tigo es la empresa que nos provee el internet, y que nos han informado que tienen que hacer un servicio en todo este sector y por lo tanto habrá un momento en que harán un corte del internet.
Así que si eso pasa, no es un problema aquí nuestro, sino es un problema general, pero seguiremos grabando y esto usted lo podrá obtener ya en su página o en Facebook o en el lugar ya donde usted lo ha buscado anteriormente ya completo. Así que si acaso se va la señal, no es problema nuestro, sino nos acaban de informar o nos informaron de que harán un servicio y durará unas 2 horas más o menos de este servicio. Así que si acaso hay un corte, no se preocupe, pero estaremos continuando o continuaremos con esta enseñanza. Hemos estado hablando entonces que viene Pablo y le dice: cuando yo era niño pensaba como niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, o sea, cuando ya creció, cuando ya maduró, ¿qué pasó? Siguió pensando, siguió hablando y siguió juzgando. En otras palabras, siguió con identidad. Por eso es que hoy le estoy hablando a Misión Cristiana El Calvario, no como viéndola que está niña y regresándola a identidad en el manual de identidad como se ha estudiado al principio, sino le estoy hablando como alguien que ha crecido y está desarrollando, pero eso no nos deja de ser hijos de Dios. Solo que una vez éramos bebés o niños, otras veces éramos adolescentes y ahora el Señor nos está hablando como hijos, pero maduros para la gloria de Jesucristo. Y los que se han quedado como niños, es precisamente importante el que veamos este desarrollo que Pablo nos dice ahí. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Su juicio y su forma de hablar y su forma de pensar era como niño, era a ese nivel porque esa era su identidad. Solo un ejemplo, a un niño se le habla, por ejemplo, de casarse, usted le habla, por ejemplo, a su hijo o a su hija de 3 o 5 años, mira, cuando te cases, lo primero que le va a decir la hija: no, yo nunca me voy a casar ni nunca los voy a dejar. Pero cuando ya está grande, le habla de casarse, ya no le va a decir que no. Fíjese que está usando la misma palabra, la misma expresión, solo que ahora en un nivel diferente. Ahora, ¿por qué? Porque ahora esa hija o ese hijo ha madurado. Y ahora ya no le va a decir: no, yo quiero estar con ustedes. No, sino que va a decir: qué bueno que el Señor te habló, que así se va a dar. Pero a lo que me refiero es que aunque usemos las mismas expresiones, solo que las estamos hablando a otro nivel. La evaluación, por ejemplo, cuando alguien va con un doctor o con un psicólogo, como ya mencioné, lo evalúa haciéndole preguntas, tanto al niño como al adulto. ¿Por qué? Porque está esperando que el niño le responda como niño, pero está esperando que el adulto le responda como adulto. Ahora, Jesús vivió en esa dimensión de hijo, y no porque el Padre le haya llamado hijo cuando fue bautizado. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Por eso no se sintió mal. ¿Y cómo me regresaste otra vez al inicio? ¿Y qué crees que yo soy? No, él entendió que se estaba refiriendo al grado de madurez que ya Jesús había alcanzado. Y ahora Cristo entendió la diferencia cuando habla después de 3 años y medio en la transfiguración. Tampoco dijo: ¿y qué pasó con el Padre? No me vio, me sigue tratando como hijo. Sí, pero es que él entendía muy bien los niveles de hijo, los niveles de madurez. Por esa razón es que nosotros tenemos que conocer lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Esa misma situación era lo que pasaba con los hermanos de Galacia. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 4 y versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo,
sino que está bajo tutores y, y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, fíjese que está hablando señalado por el Padre, o sea, ¿de quién está hablando? De un hijo, que cuando es niño, aunque sea heredero, está a un nivel de esclavo, no puede disfrutar de su herencia. Así también dice el versículo 3, nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esta palabra adopción no es la palabra que hoy en día estamos utilizando o que hoy en día usamos o que hoy en día entendemos. Hoy alguien adopta un hijo, pero no es su genética, es de otra genética. Mientras que aquí está hablando de la adopción como hijos, pero no se refiere a otra genética, sino es de la misma genética. Lo único que varía es ya el grado de madurez. Y a este hijo, cuando habla de adopción, significa que está en plena capacidad de administrar la herencia que se le ha dado. No es otro hijo, es el hijo que tiene que ver con su genética, el hijo natural. Ahora, entonces, cuando el Padre nos está hablando de la importancia del desarrollo y del crecimiento, eso determina que nosotros siempre vamos a tener identidad, sea identidad al inicio, sea identidad como adolescentes, sea identidad como adultos. Entonces, cuando se nos está hablando de identidad, no se nos está retrocediendo, sino se nos está hablando al nivel de lo que somos. Y por eso es que estoy aclarando esto, porque vamos a estar hablando en estos programas de reforma sobre hijos, y lo vamos a estar haciendo bajo este nivel, bajo este entendimiento, bajo este juicio sobrio y claro, donde uno está entendido de lo que realmente está haciendo. Por ejemplo, en Pedro, cuando habla, estad sobrios y velad, ahí está hablando de gente madura, de gente que no se deja confundir ni se deja engañar. ¿Por qué la Escritura dice que los de Efesios, en capítulo 4 y en el versículo 13 en adelante, especialmente el 15 y 16, está hablando de hijos que son fluctuantes, llevados por doquiera? Ellos no crecieron, ellos se quedaron, aunque crecieron físicamente, pero no crecieron espiritualmente, se quedaron como niños espirituales. ¿Por qué? Porque era fluctuante, porque el maduro es sobrio, el maduro es entendido, el maduro está muy, muy claro en lo que está haciendo, pero claro no en su diseño, sino claro en el diseño que el Señor ha establecido. Está siguiendo las directrices tal como Él las ha establecido. Cuando yo leo y veo y oigo la revelación del diseño y se me da a conocer el diseño, pero lo hago a mi manera, yo estoy actuando como niño espiritual, no estoy sobrio. Todavía hay alguien que está cambiando mis sentidos, como dice en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos sean extraviados de la verdad de Jesucristo. Ahora, cuando yo permito eso, es que no he llegado al grado de madurez y estoy teniendo una identidad no correcta. Por eso el Señor nos está ubicando, no para regresarnos y hablarnos de identidad y para volvernos otra vez al principio, sino porque el Espíritu Santo nos está hablando, comprendiendo y entendiendo que tenemos ya un tiempo de crecimiento
y de desarrollo, pero nos está enseñando cómo debemos de actuar según el nivel que ya estamos logrando. Es por eso importante cuando nosotros comprendemos ese desarrollo y ese crecimiento. A un niño, por ejemplo, se le habla de dinero y él ¿en qué piensa? En gastarlo. Pero a un adulto se le habla de dinero, si es sobrio, piensa en, debido a su desarrollo, piensa en ¿qué? En invertirlo. Pero cuando yo soy adulto y todavía pienso en gastarlo, entonces sí estoy actuando como niño. Pero cuando yo pienso en invertirlo, entonces sí estoy actuando con sobriedad, con entendimiento. O sea, estoy muy en una posición correcta, centrada. No estoy distraído, no estoy prejuzgado, sino estoy actuando bajo un juicio correcto y honesto. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos esta relación de Cristo con el Padre y que en ningún momento Él se sintió incómodo cuando el Padre lo trató de hijo. Tenía 30 años cuando el Padre le dijo, este es mi hijo amado. Y Él no le dijo, bueno, Padre, ¿qué está pasando pues? ¿Y por qué me tratas a ese nivel? ¿Por qué me sigues hablando como hijo cuando yo ya crecí? Pues sí, le está hablando como hijo crecido. Igual 3 años y medio lo vuelve a tratar de hijo, pero tampoco se sintió incómodo. Hoy si se nos da un mensaje de hijos, ahora entiendo que ya no, después de lo que he mencionado, pero si lo hubiéramos mencionado anteriormente sin aclarar esto, le aseguro que usted hubiera pensado que lo estamos regresando al al manual de identidad. ¿Y por qué nos están regresando? ¿Y por qué nos están volviendo hacia atrás? El crecer y el desarrollar no es un volver hacia atrás, sino es ubicarnos en el nivel correcto de crecimiento y de desarrollo. Por eso es que Pablo dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, en otras versiones dice, cuando le dije adiós a la niñez, no que haya sido pecado, no que sea malo, sino que ahora es adulto. ¿Por qué? Porque dejó de ser niño. ¿Qué significa la palabra dejar? Que pasó a otro nivel, que creció, que desarrolló, no porque fuese malo o pecado ser niño, sino porque ya está creciendo y está desarrollando. Si nosotros vemos algunas iglesias, por ejemplo aquí vuelvo a repetir en Efesios capítulo 4 y versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué Pablo les está hablando de esto? Para que ya no seamos, o sea, sí lo eran, niños fluctuantes. ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso? Si Pablo le había dado revelación. Pablo estuvo 3 años y medio, 3 años hablándole de la revelación, del plan secreto, del misterio escondido. Les escribió la revelación cuando estaba en la cárcel. Él estuvo también visitando otras 2 veces más Éfeso, sin embargo, ellos se quedaron niños. ¿Por qué? Porque no entendieron que había que crecer y desarrollar espiritualmente, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, porque el niño no es estable, el maduro es estable. Aunque ahora hay niños que ya están madurando y son muy estables, y a veces más estables que nosotros los maduros o los adultos. ¿Por qué? Porque están alcanzando un nivel de madurez glorioso y eso lo voy a explicar más adelante. Ahora bien, ¿cómo es un niño fluctuante llevado por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error?
Ahora, si vemos en Corintios capítulo 3, 1 Corintios 3:1, dice, de manera, hermanos, que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No crecieron, no desarrollaron, eran hijos de Dios, pero niños. Pero vamos también al libro de Efesios, y así, aquí en Hebreos, a esta iglesia, en el 5:12 de Hebreos, porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Cómo trató a estos hermanos? Niños. ¿Qué vemos en todo esto? ¿Qué es lo que vemos en relación a la iglesia? Vemos un común denominador. Iglesias que eran hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, pero se quedaron niños. No entendieron esos niveles de hijo. Sin embargo, el Padre mencionó y por eso Cristo siempre se relacionó con el Padre como hijo. Si usted ve, por ejemplo, la oración del Padre Nuestro, ¿por qué se le conoce como la oración del Padre Nuestro? Porque Él comenzó, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿En qué nivel Él estaba orando? No como apóstol, no como profeta, no como evangelista, no como pastor ni maestro, ni como discipulador, ni como un ministro de alabanza, ni como un maestro de escuela dominical. Él estaba orando como hijo a su Padre. Y si ve toda la parte que nos habla los evangelios, y especialmente Juan 17, que hace otra oración, pero en todas partes Jesús siempre menciona del Padre y nos lo presenta y dice, estas cosas Jesús habló y levantado los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Bajo qué condición? Cristo a los 3 años y medio sigue relacionándose con Dios a un nivel de hijo a padre. Y hoy, ¿cómo nos cuesta? Hoy estamos buscando más un privilegio, una función. Hoy estamos buscando más un talento, un don, y así nos presentamos al Señor. Padre, tú sabes que yo soy el apóstol, o tú sabes que yo soy el pastor de esta iglesia, y mira esta iglesia, tú sabes que yo soy el discipulador de ese grupo. Jesús no llegó presentándose así, aunque era apóstol, aunque era profeta, aunque era pastor, aunque era evangelista y aunque fue maestro, Él no se presentó nunca así ante Dios. Él se presentó como hijo. Y no solo en la oración, sino en la relación con la gente. Él siempre decía, las obras que yo hago, ahí no estaba orando, yo las hago porque veo hacer del Padre. ¿Por qué hacía las obras? No porque las hacía en calidad de apóstol o de profeta o de pastor o de discipulador, sino porque las hacía en calidad de hijo en su relación como padre. Lo que yo oigo del Padre, eso hago. No dice lo que yo oigo como pastor, eso hago, sino lo que yo oigo al Padre, eso es lo que yo hago. Así como me envió el Padre, yo os envío. O sea, una relación de hijo, y Jesús no tuvo ningún problema en esa relación de hijo. Él nunca incluso mencionó que era un evangelista, él nunca mencionó que era un apóstol, ni siquiera mencionó que era profeta. Él mencionó que era pastor, pero no se está refiriendo a un pastor de una iglesia, sino está explicando la cobertura y la protección que hace la expresión de un pastor, no refiriéndose tanto a una iglesia, sino refiriéndose a un pastor a nivel general, en el sentido de apacentar y de cuidar,
mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ese fue el punto que estaba describiendo en la relación pastoral. ¿Cuántos pastores me han expresado? Y fíjese que el hermano tal y me dice que se quiere de la iglesia y que ya no ve y ya no me reconoce como pastor y me duele que se vaya. Le digo, pues hombre, ya no es su oveja, pues, ya no es la oveja que el Señor le ha puesto bajo su cargo porque ya no lo está escuchando, ya no lo está oyendo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora, ¿todo por qué? Porque siempre lo estamos viendo bajo el nivel de pastor y Jesús nunca reclamó ante el Padre un nivel o una función ministerial, ni un talento, ni siquiera porque tenía un don, sino ni siquiera porque era el ungido. No, le dijo, Padre, aquí te habla el ungido de Dios y el ungido que tú me enviaste al mundo. No, sencillamente fue una relación de hijo a padre. ¿Y cuántos hoy en día, si así nos dicen que debemos relacionarnos, aunque ya debido a la aclaración ahora entiendo que ya no, nos costaría y diríamos nos están rebajando cuando nos están subiendo de nivel? Porque para Jesús, más que un ministerio, más que un don, más que una función, era el hecho de expresarse como hijo de Dios. Este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. A él le encantaba hablar del Padre. ¿Y por qué hablaba del Padre? Porque estaba en la condición de hijo. Y la Escritura dice que aún en la condición de hombre se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue hijo, tanto desde el momento en que nació, en todo su periodo de esos 30 años, en su expresión, en el carácter, en su vida y como ya dije, en su relación con toda la gente, en todo su ambiente, en su entorno, él vivió como hijo de Dios, pero también como ministro, él vivió como hijo de Dios. Cuando fue a la cruz, vivió como hijo de Dios. ¿Por qué razón? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué le llama Padre? Porque fue hijo, porque se presentó como hijo y como hijo tuvo la expresión de presentarse como sacerdote, como sumo sacerdote ante el Padre para hacer la redención. Por eso le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Qué importante es todo esto. Hoy en día, como dije, no es que ya estemos siendo rebajados, sino estamos subiendo al nivel y a la expresión real. ¿Qué es lo que la creación está esperando? No la manifestación de ministros, aunque incluye. No estoy descartando la función ministerial. Entiendo que Dios nos dio a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros, pero lo que quiero mostrar que esto no es la esencia de las cosas, tampoco es lo más importante. Lo más importante y glorioso en la vida cristiana es ser hijos de Dios. Es expresarnos como hijos y vivir en una relación gloriosa y plena con nuestro Padre. Cuando nos está hablando de la perfección, cuando nos está hablando de tener la imagen de Cristo, no la alcanzamos como apóstoles, no la alcanzamos como en ninguna función ministerial, ni porque somos discipuladores, ni porque somos músicos, ni porque somos maestros de escuela dominical, ni porque recogemos la ofrenda. Escuche esto en Romanos 8, 28 y 29. Uno de los pasajes que hemos leído bastante. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen, no dice de Cristo como apóstol, no dice de Cristo como profeta, no dice de Cristo como evangelista
aunque yo creo y lo afirmo que Él tuvo la expresión y la función de los 5 ministerios y de los 9 dones del Espíritu. Él tuvo esa expresión completa, pero no dice aquí que vamos a ser conformes a una función, sino dice conformes a la imagen de su Hijo. La imagen de Cristo en la iglesia es a nivel de Él como Hijo que alcanzó la plenitud del Padre, porque dice que en Él al Padre le plugo, le plació poner en Él toda la plenitud del Padre. Y qué glorioso es esto. Ahora veamos esto. Entonces, ¿qué imagen es la que estaremos alcanzando? La que lo vamos a lograr. Porque si aquí dice que fuimos predestinados para eso, no lo vamos a lograr por arte de magia, sino lo vamos a lograr porque estamos creciendo y desarrollando, y por eso depende de cada nivel, siempre tendremos identidad, pero una identidad ahora de hijos maduros expresando al Cristo glorioso en toda su plenitud en nuestra vida. Por eso es importante que la imagen no la obtenemos por ningún título o por ninguna función, la tenemos por la expresión de Cristo como Hijo. Ahora, por eso se hace necesario que nosotros no permitamos que el enemigo nos provoque confusión, ni que por eso nos sintamos que ahora sí ya nos bajaron. Y como en una vez que platiqué con algunos ministros sobre este aspecto, incluso estuvieron bromeando, ahora vamos a entregar nuestros títulos de apóstol o de el Instituto Bíblico o de aquí y de allá. Y aunque fue broma, pero quiero aclarar, no, la función no nos es quitada, pero tampoco es la más importante. El punto más importante y glorioso que nos hizo. Por eso dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad, no dice de ser apóstoles, evangelistas, pastores o cantores o lo que usted quiera, de cualquier privilegio o cualquier don, sino lo más glorioso, que nos dio el derecho. Y esta no solo está hablando de que nos dio el permiso o la oportunidad. Esta palabra es un término legal. Cuando se habla de derecho, se está refiriendo a que todo está en la legalidad del caso. Hay una diferencia entre, lo voy a explicar de esta manera, en que un juez haga justicia de una manera de justicia ideológica a una justicia de derecho. La justicia ideológica es de acuerdo al parecer del juez, de acuerdo al sentir del juez, de acuerdo a lo que el juez cree que puede darse. Esa es una justicia ideológica. Pero la justicia de derecho es que aunque el juez piense otra cosa, la ley dice tal cosa, eso es derecho. No se puede cambiar, por lo menos no se debe cambiar, porque al cambiarlo el juez deja de ser justo, porque no está haciendo las cosas a derecho, en ese nivel de derecho. Ahora, cuando dice que nos dio el derecho de ser hijo, es parte de la justicia de Dios, de la soberanía de Dios, que Él determinó que usted y yo somos hijos de Dios. Dice que nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Lo glorioso de estar en Cristo Jesús es que somos hijos de Dios, y lo que vamos a alcanzar es la imagen de su Hijo. La imagen de su Hijo, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Hijo tiene que ver con expresión, con naturaleza, tiene que ver con carácter, tiene que ver con genética, tiene que ver con, solo el Hijo es el que puede tener la imagen de Jesucristo. Y cuando vemos aquí en uno de los versículos que hemos usado mucho,
que nos lleva aquí en el libro de Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Leamos Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Desde el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, a los padres por los profetas. ¿Qué está diciendo? En todo el tiempo, lo voy a referir así solo para identificar el tiempo. En el Antiguo Testamento estuvo profetizando, estuvo usando a los profetas y diciendo lo que iba a pasar. Por ejemplo, los profetas hablaron de Cristo, dónde iba a nacer, qué iba a pasar, cómo iba a morir. Por ejemplo, Isaías 53 habla de la redención. El caso de Abraham dice que Abraham vio su día y por lo tanto tuvo la expresión y la revelación del sacrificio y de la redención de Cristo. Ahora, todo eso fue para llevarnos a Cristo, pero ahora escuche lo que dice, versículo 2, y en estos postreros días nos ha hablado, pero ¿por quién? ¿Cómo presenta a Jesús? Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No dice que nos está hablando por una función ministerial o por un talento o por un privilegio dado. ¿Cuántos pelean por un privilegio? Una vez encontré a un joven y le digo, ¿qué tal, cómo estás? Pues bien, me dijo, pero no bien espiritualmente. ¿Y por qué? Me fui de la iglesia. ¿Y por qué? Es que me quitaron de tocar la guitarra. ¿Y por qué? Es que me dijeron que dejara de tocar la guitarra. Pero si tú eres hijo de Dios, tú eres iglesia. Y estuvimos hablando, ¿y qué nos descubrió él? Que él lo que estaba buscando era un privilegio, desarrollar un talento, pero no expresarse como hijo. ¿Cuántas veces estamos esperando que nos pongan a predicar o a dirigir o hacer esto o hacer el otro? Y cuando no nos dan un privilegio, por ejemplo, no leemos las Escrituras. Hermano, ¿y por qué no ha escudriñado las Escrituras? Es que como no me toca predicar. Jesús fue a escudriñar las Escrituras, dice Lucas 24:44. Solo lo resumo así, que Él fue a la ley, a los salmos y a los profetas. Pero como expresión de ¿qué? Todo lo que estamos viendo, Él se expresó como hijo. Él fue a buscar el diseño, Él fue a las Escrituras, no porque le tocara predicar, no porque le tocara enseñar, sino porque era la función correcta como hijo. Ahora, por este punto es muy importante que nosotros comprendamos que el hecho de buscar al Señor no es porque tengamos un privilegio. ¿Por qué no ayuna, hermano? Es que como el pastor no ha dicho, pero ayune porque es hijo. ¿Por qué no ora? Es que como han dicho en la congregación de que tengamos tiempo de oración, es que somos hijos. ¿Por qué oraba Cristo? Porque era hijo. No porque le estuvieran diciendo que orara, sino porque Él necesitaba la relación correcta con el Padre. ¿Por qué iba a las Escrituras? Porque Él sabía que era hijo. No por un privilegio, no porque le tocara que predicar, no porque le tocara que dar el sermón del monte o que le haya dicho al Padre, muy bien Padre, ya que yo voy a predicar el sermón del monte, déjame estudiar, déjame prepararme, déjame orar, déjame leer, como muchos nos dirían hoy en día. ¿Por qué? Porque lo estudian la Escritura en calidad de un privilegio. Muchos estudian la Escritura y tratan de ver a Jesucristo y la revelación de Jesucristo solo cuando les toca que predicar o enseñar en el grupo de comunión familiar o en un seminario o en un congreso. No, aquí dice que ahora nos está hablando por el Hijo, Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué significa eso? Que ahora todo está centrado en Jesucristo. Antes eran figuras, antes era
nada más cosas símbolos. Pero ahora, por eso es que Misión Cristiana El Calvario no predica símbolos, ni predica figuras, ni cosas parecidas. ¿Por qué? Porque sí está bien, hubo símbolos, hubo figuras, pero ahora nos está hablando de la persona y en la persona de Jesucristo. No quiere decir que ya no nos esté hablando por los ministros, porque ahora todo se origina en Cristo, ahora todo sale de Cristo, todo está centrado en Cristo. Dice Hebreos 5, 12, o 11 y 12, que Él dio a la iglesia dones ministeriales. Ahora es Él el que está dando los dones. Entonces, ¿qué debe hablar el pastor? De la persona de Cristo. ¿Qué debe hablar el apóstol? De la persona de Cristo. ¿Qué debe hablar el evangelista? De la persona de Cristo. ¿Qué debe hablar el maestro? De la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora nos está hablando por el Hijo. ¿Qué debe hablar todo el discipulador? ¿O qué debe hablar el que da el seminario, el que da el congreso? Nos debe hablar de la persona de Jesucristo. Por eso vuelvo a resaltar, me han preguntado muchas veces cuál es la doctrina de Misión Cristiana El Calvario, y les digo, es una persona que se llama Jesucristo, porque aquí dice que ahora nos está hablando por el Hijo. No es que ya no nos hable por los profetas, sino está hablando de la época que nos estaba hablando como profecía, pero ahora nos presenta a un hijo que no es símbolo, a un hijo que no es una figura, sino ahora nos presenta a un hijo, no que fuese una acción profética, sino a un hijo que es la realidad y la expresión de la gloria del Padre, y que por lo tanto nosotros todos debemos de estarle mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Ahora nos está hablando de la persona de Jesucristo, pero de Jesucristo como el Hijo de Dios, que tiene que ver con genética, naturaleza, con expresión, con carácter, con estilo de vida, que tiene que ver con función, con una expresión familiar, que tiene que ver con una expresión de trabajo, que tiene que ver con una expresión con los amigos, que tiene que ver con una expresión en su relación con la gente del mundo. Jesús se sentaba a comer con los pecadores, pero no se contaminó, fue sin pecado. Hoy, por causa de que una persona, un cristiano va y se sienta a comer en medio de los pecadores, ¿qué hace? A veces cae, porque no va como hijo, el Hijo de Dios que está madurando y que está creciendo y desarrollando. ¿Por qué no podemos funcionar en familia? ¿Por qué? Porque Él siempre estuvo sometido a la voluntad del Padre. ¿Por qué estuvo manejando correctamente la relación de familia y la relación de Cristo, la relación de su Padre? Por ejemplo, un día le llegan a decir a Jesús, mira, ahí te buscan tu madre y tus hermanos. ¿Y qué respondió? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ahí está otra vez como hijo, la voluntad de mi Padre. No como el hijo de José, sino como el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces los problemas familiares nos tumban, nos derriban y son tropiezo para nuestra vida? Porque no sabemos manejar esa relación como hijos biológicos y la diferencia como hijos de Dios. ¿Cuántas veces la familia sirve de tropiezo, de estorbo, de impedimento para que podamos hacer la voluntad de Dios? Jesús definió esa relación y lo hizo como hijo. El que hace, mi Padre y mis hermanos, son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué significa eso? Que Él lo estaba hablando en calidad de hijo, pero hijo de Dios. ¿Cómo nos comportamos como esposos? ¿Y cómo nos afecta a veces la actitud de una esposa que no está rendida o buscando al Señor, o que manipula o que se mueve bajo un ambiente conforme al mundo?
nos cambia, afecta, nos desvía la atención, nos hace perder la sobriedad o viceversa. A la esposa que está bien con el Señor y un esposo que no está bien, nos cambia totalmente la actitud. ¿Por qué? Porque no estamos bien definidos en que somos hijos de Dios y que por lo tanto debemos de actuar como maduros, no con sentimientos, no con emociones, sino en el diseño exacto y correcto de Dios, en el nivel adecuado de madurez que el Señor quiere que nos movamos. ¿Cuántas veces también la relación con el templo y con las cosas del Señor nos afectan? Por ejemplo, Jesús se queda en el templo. Para José y María se les había perdido, pero Él no estaba perdido. Realmente que los perdieron fueron ellos. Jesús se quedó ahí mismo en el templo. Él no se perdió, Él se quedó allí. Y se quedan, no se dieron cuenta, estaban tan distraídos, no eran sobrios, no habían madurado en su manera de pensar y de juzgar, no estaban bien nivelados y se fueron. Y al tercer día se dan cuenta que Jesús no estaba con ellos. 3 días. ¡Qué problema! A los varios días pues se dieron cuenta de que no estaba con ellos. Imagínense, estaban tan fascinados con hablar de lo que había pasado en esos días que se olvidaron de Él. Y cuando regresan, Él bien definido. En los negocios de mi padre, ¿en qué calidad estaba hablando Él ahí? De hijo de Dios, me conviene estar. ¿Cuántas veces las situaciones sociales, culturales, familiares, laborales afectan nuestra relación con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no estamos funcionando en la calidad de hijos maduros. Y de eso el Señor nos está hablando, de la importancia de crecer, de madurar, de desarrollar, hasta alcanzar la plenitud de Cristo en todas las cosas. Colosenses capítulo 2 y versículo 10, viene el apóstol Pablo y le dice a la iglesia de Colosa estas palabras. Ellos sentían que estaban vacíos y que les hacía falta de todo. En la práctica sí, pero mire lo que dice aquí en Colosenses 2:10. Vosotros estáis completos en Él. Cuando usted nace de nuevo, la genética que le fue puesta no fue una genética parcial, no fue una genética que solo servía para el inicio y que luego cuando ya creció, voy a decir así, pasó a la adolescencia espiritual, le puso otra genética y que luego cuando hasta maduro o para llegar a ser maduro le puso otra genética. No, esa genética ya contiene todo. En Él estamos completos. Pero en Efesios 3 y versículo 19, el apóstol Pablo le amplía esto a la iglesia de Éfeso. ¿Y qué dice? A fin de los cuales, Efesios capítulo 3 y versículo 19, dice así. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando nacemos de nuevo nos pone su genética, su simiente, dice la Escritura. Juan 1:12 dice que Él nos dio el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. No que vamos siendo hijos de Dios, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de hombre, ni de carne, ni de sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. ¡Qué tremendo! Nuevamente nos está hablando de una genética, y la genética solo puede existir no por un don, no por una función o un ministerio, no por un privilegio. Eso solo puede existir en función de hijo.
nos hizo hijos de Dios y por lo tanto dice, no por voluntad de hombre, ni de carne, ni de sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Nuevamente nos coloca en esa función de hijos. Ahí estamos completos, pero ahora la expresión tiene que ir desarrollándose y creciendo al punto que nosotros alcancemos la plenitud de Cristo. Pero ¿cómo? Hasta que seáis llenos de la plenitud, hasta que seáis llenos no de una parte, sino de toda la plenitud de Dios. Ahora, si en Cristo estamos completos, cuando nacimos de nuevo, porque ahí está toda la esencia, toda la genética, y en ese código genético está todo, el tamaño, la madurez, la expresión de carácter, la expresión de todas las funciones o las características que debemos de tener. Ahí está todo. Y todos podemos ser de acuerdo a lo que Jesucristo es. Quiero concluir con esto y definir bien esto para que nosotros podamos cada día alcanzar la plenitud del Señor. Ahora, la Escritura, por ejemplo, dice que nosotros debemos de ser misericordiosos los unos a los otros. Cuando nosotros nacemos de nuevo, allí tenemos en la genética ya la esencia de la misericordia completa, que es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En la genética tiene que desarrollarse a través del crecimiento y a través del desarrollo. Lo explico de esta manera, ya en algunos casos lo he mencionado. Si le preguntamos a una niña o si vemos a una niña de 3 o 5 años y pensamos que esa niña puede tener un hijo, nosotros inmediatamente decimos no. Ahora, no porque no tenga la capacidad, no porque no tenga todos los recursos adecuados, porque ya trae en su cuerpo todos los elementos necesarios para que debido a su desarrollo llega a tener hijos. Pero no es que a la edad de 12 años viene el Señor o un ángel y le pone ahí la matriz, los ovarios y todos los componentes para que pueda dar a luz. Ya los trae. Pero ¿qué es lo que hace que ya llegue a su nivel de expresión? El crecimiento y el desarrollo. Asimismo nosotros en Cristo ya tenemos la genética y su esencia. Ahí ya viene la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cómo va a lograr desarrollarse y crecer eso? A través de que nosotros sigamos el proceso, vivamos sometidos al Espíritu Santo, no circunstancialmente, no parcialmente, no solo cuando hay un servicio o cuando Él nos llama a una función, sino en todo. Todo el tiempo vivimos bajo el sometimiento y la guía del Espíritu de Dios. ¿Quiénes son los que están sometidos y guiados? Los que son guiados, estos son hijos de Dios. Quiere decir que la expresión de hijo, además de otras cosas, es que yo estoy viviendo guiado por el Espíritu Santo. No parcialmente, no solo en circunstancias, no cuando me voy a casar, no cuando quiero un trabajo, guíame Señor cuál trabajo escoger, pero en el resto de la vida yo hago lo que yo quiero. Eso no es expresarse como hijo. El hijo, ¿por qué es hijo? Porque es guiado, porque está sometido, porque ahora está en el reino de Dios. Por eso es que vive bajo la guía del Espíritu. Ahora, volviendo a esto entonces, si Él quiere que seamos misericordiosos, nos está hablando de la misericordia, no que usted la tenga producto de un talento o de una capacidad. Porque
la imagen de Cristo no es de acuerdo a nuestras capacidades, sino es de acuerdo a la capacidad. Por eso es que de Cristo, por eso es que Él nos puso su esencia para que lleguemos a la plenitud de Cristo, a la estatura de la plenitud de Cristo. No es misericordia según mi capacidad, es misericordia según la capacidad de Cristo. Y esa es una capacidad plena, completa, excelente, una capacidad que expresa la plenitud del Padre en nuestra vida. Ahora, lo mismo es sobre paz, lo mismo es sobre perdonar, lo mismo es sobre cualquier expresión del carácter de Cristo. No es según mi capacidad, sino es según la genética que ha sido puesta, y como ahí está la esencia, ahí está el código genético, ahí está la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor no está esperando que seamos mejores, sino que seamos completos en Él. Ahora, yo voy a ir creciendo y desarrollando de acuerdo a mi sometimiento al Espíritu Santo. Yo no puedo crecer y desarrollar si estoy fuera de la guía del Espíritu. Cuando yo hago lo que quiero, hago en el servicio lo que el Señor quiere, predico lo que Él quiere, canto los coros que Él quiere, pero ya en mis decisiones yo busco el novio o la novia que yo quiero, yo busco el trabajo que yo quiero, yo hago lo que yo quiero en las 24 horas de mi vida. Allí no estoy creciendo ni desarrollando en la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque ya tengo un código genético y ese no puede cambiar, ni puede ser variado, ni es negociable. Sencillamente ese código genético está allí y no lo puedo cambiar. Por lo tanto, mi responsabilidad es expresar. Claro, conforme voy creciendo y desarrollando, voy alcanzando la plenitud de Cristo. Lo que el Señor no quiere, y cuando Él venga, no es que va a encontrar algunas personas media maduras y algunas personas niñas. Y la iglesia gloriosa no está compuesta así. La iglesia gloriosa, santa y sin mancha y sin contaminación es una iglesia que ha alcanzado su plenitud. Ahora la pregunta es, ¿y entonces qué pasará con los que se estén convirtiendo? ¿Qué pasará con los nuevos convertidos? Voy a usar esa expresión para darme a entender. ¿Qué pasará con las personas que hoy en día se están convirtiendo? Lo voy a explicar de esto y quizás suene un poquito, pero que nos va a mover la silla, pero gloria a Dios. ¿Qué es lo que pasa ahora? Si usted ve, las personas que hoy se están convirtiendo, no parecieran, sino así viene ya, pareciera que ya vienen con título, que ya vinieran graduados como hijos. Tienen un nivel de entendimiento muchas veces superior a los hermanos que muchos años antes se entregaron al Señor. Y uno dice, pero es que ahora los nuevos convertidos vienen con un crecimiento y un entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está nivelando. Y va a nivelar a los que vivan sometidos al Espíritu. Solo voy a explicarlo de esta manera. Si alguien 3 días antes o un día antes de que venga Cristo a presentar a su iglesia, se entrega al Señor, uno diría, ¿cómo se va a presentar él con el Señor? Nosotros decimos en nuestro razonamiento normal, en nuestra lógica, pues como niño espiritual. Sencillamente el Espíritu Santo lo va a hacer crecer a ese nivel de plenitud para que todos nos presentemos como una iglesia que hemos alcanzado la plenitud de Cristo. Ahora bien, eso no quiere decir, bueno, pues de todas maneras, yo ahorita voy a vivir como quiero, voy a seguir haciendo lo que quiero, y 3 días antes, como dijo el apóstol Abraham, el Señor me va a llevar a ese nivel de plenitud. No es eso, es que a usted sí se le va a demandar. ¿Por qué? Porque ya hace tiempo que el Espíritu Santo viene hablando, viene tratando.
y cada uno seremos juzgados por nuestras obras. Lo explico el nivel de esta forma y aquí estoy aprovechando al máximo el tiempo. Ahora, se recuerda cuando dice la Escritura que unos llegaron a trabajar a cierto lugar y les ofrecieron cierto salario. Llegaron desde la mañana, pero otros llegaron a mediodía y les ofrecieron el mismo salario. Pero otros llegaron ya en la mera tarde, casi una hora o ya un tiempo muy poco para terminar las labores, y les ofrecieron el mismo salario. ¿Por qué estaban nivelados? Y unos reclamaron y dijeron, eso no es justo. Justo para ellos, pero sí justo, porque viene y les dice, ¿no fue así como acordamos que ustedes ganarían esto? Sí. Bueno, entonces lo que se les está pagando es justo. A estos se les dijo a este precio, es justo. Y estos que llegaron de último, también se les dijo, entonces sí es justo. El problema es cuando no hemos crecido en nuestro nivel de juicio, de razonamiento y de entendimiento espiritual, de sobriedad, examinamos las cosas de acuerdo a una lógica o de un entendimiento de niñez espiritual. Van a pasar cosas gloriosas y por eso es que ahora los convertidos de ahora están en un nivel muy fuerte, muy intenso. Y no solo ya alcanzaron a los que antes se habían convertido al Señor, sino ya de alguna manera ya los dejaron. Ya van adelante. Ya hasta hay algunos de ellos ya que ya están funcionando como ministros, como pastores, mientras que los antiguos todavía vienen por ahí rezagados y como decimos aquí en Buen Chapín, luchando y luchando poco a poco. No es eso. Por falta de ese entendimiento de crecimiento y desarrollo. Pero el Espíritu Santo nos va a llevar a un nivel glorioso y a un punto maravilloso de poder crecer y madurar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que los que hoy se convierten están creciendo y están avanzando. Y uno se libra o se excusa, es que como no vienen con prejuicios, es que usted ya no los debe tener si es nacido de nuevo. El que diga, como no vienen con prejuicios, es que está reconociendo que todavía tiene prejuicios, que todavía tiene estructuras viejas. Ya a estas alturas debe cambiar y debe ser diferente. Y por lo tanto tener el mismo nivel de entendimiento. Pero sí les aseguro que los que se conviertan dentro de 2-3 meses van a estar con más fluidez, con más entendimiento que los que hoy se están entregando al Señor. ¿Por qué? Porque Él está nivelando. Y así va a llegar a tener la iglesia gloriosa. No es una iglesia gloriosa compuesta de 3 niveles, de niños, de adolescentes y de maduros, sino es una iglesia gloriosa que tiene, que expresa, que vive la plenitud de Cristo. Adelante, Misión Cristiana del Calvario, a disfrutar la gloria y el poder de Jesucristo y a permitir el crecimiento y el desarrollo en nuestra vida para que se cumpla el propósito de Dios. No se sienta incómodo si el Señor nos llama hijos. No nos está regresando al punto inicial, sino está reconociendo el punto donde hoy estamos, creciendo y desarrollando, algunos un poco más, otros menos, y algunos quizás nada, como le pasó a la iglesia de Corinto, de Éfeso, y a la iglesia que ya mencioné en Hebreos 5:12. Se quedaron estancados, ya no crecieron. Eso no debe pasar en Misión Cristiana del Calvario, porque la creación misma, el mismo Espíritu Santo dice ahí en Romanos 8, gime para que los hijos de Dios se expresen. Pero está hablando de hijos maduros que han alcanzado la plenitud de Cristo. Que Dios nos bendiga y que disfrutemos de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y no permita, no acepte,
no en ningún momento esté reconociendo que se ha quedado como niño espiritual. No permita y no deje que todos los demás nos estén ganando y avanzando, sino que juntos vayamos creciendo. No nos quedemos atrás. Gloria a Dios por los que ahora se están entregando al Señor y están creciendo de una manera gloriosa. Pero eso no quita que usted y yo crezcamos y desarrollemos para la gloria de Jesucristo. No nos quedemos atrás, sino la iglesia gloriosa es la que ha alcanzado la plenitud de Cristo. Que Dios les bendiga a disfrutar de la gloria de Dios, a disfrutar del poder de Jesucristo y así gozar en la bendición plena de nuestro Señor. Solo doy en Mateo 20, me están indicando que tiene que ver con los obreros que recibieron ese salario. Y fue justo. ¿Por qué? Porque así fue como les dijo. Y Dios ya nos dijo que la iglesia que va a venir a recoger es gloriosa, es santa y es sin mancha. Así que se hayan convertido hace 30 años, hace 10 años, o se conviertan 2, 3 días antes o el mismo día, cuando Cristo venga, siempre y cuando estemos sometidos al Espíritu, creceremos y llegaremos a ese nivel. Que la gloria de Jesucristo sea sobre nuestra vida y adelante creciendo y desarrollando en Cristo Jesús.